a manejar el dolor. Una de las cosas que nosotros es un reto, sí, es un reto para nosotros, es manejar el dolor. La cirugía bucal, independientemente a qué le llamamos cirugía bucal, si yo voy a quitar un frenillo, si yo voy a quitar o hacer una regularización, si yo voy a hacer una extracción de un diente, si yo voy a colocar un implante. De hecho, el colocar un implante pues solo se hace con una técnica supraperióstica y ya estuvo, no hay necesidad de hacer bloqueos. Nosotros vamos a ir viendo cómo es el control del dolor, o nosotros tenemos que aprender a controlar el dolor. ¿Sí? Hay ciertas situaciones en las cuales nosotros vamos viendo y nos vamos a ir metiendo en la cirugía. Como les decía, las extracciones, por ejemplo, que es el diario vivir o un común denominador en las clínicas, en las unidades de salud, por ejemplo, aquí en la clínica de cirugía bucal, es todos los días hacer extracciones, hacer extracciones, hacer extracciones. Entonces, una de las cosas, luego viene el postoperatorio y es manejar el dolor, controlar el dolor. Hay situaciones en las cuales nosotros debemos de realizarlo. ¿Ya? Por ejemplo, cirugía de esto aquí fueron una extracción de un quiste, ¿sí? Y se levantó el colgajo por palatino y si ustedes miran por acá un hueco, un hueco acá, súper cholo, ¿sí? Y ustedes tienen que ver cómo obviamente al paciente esto le va a doler, pero nosotros tenemos que aprender a manejar el dolor. Algunas veces nos enfrascamos más en la inflamación y la inflamación es un proceso fisiológico. Es un proceso fisiológico que va a pasar en cualquier momento. Entonces, sin embargo, si ya conocemos un poquito de inflamación, sabemos que la inflamación va a ir disminuyendo, que el paciente, de cada paciente es una persona y son completamente diferentes, completamente diferentes. Entonces, es necesario ver, nosotros tenemos que ver o cómo se hace para manejar el dolor, ¿verdad? Es diferentes traumas, por ejemplo, los niños, adultos, accidentes. Este trauma, por ejemplo, aquí dice que quebró parte o hay una fractura, ¿sí? De este fragmento de mandíbula y fue por un accidente. Entonces, esto va a doler, claro que va a doler. Nosotros tenemos que aprender a manejar el dolor, pero tenemos que saber antes de meternos por ejemplo, le puedo dar una diclofenac, le puedo dar no sé qué, le puedo dar esto, le puedo dar lo otro, pero yo tengo que saber primero la fisiología de todo esto. ¿Ok? Entonces eso me va a ayudar a mí o a ustedes a tratar los diferentes traumatismos que nosotros podemos realizar en un paciente. Aquí están los implantes, como les digo, a veces el implante, la mayoría de veces solo se pone una supraperióstica, una técnica supraperióstica, y pues como hueso como tal no hay terminaciones nerviosas, ¿sí? Sino en ligamento periodontal, en el mucoperiósteo, y entonces antes de que llegue a un nervio ya mucho más fuerte o más grande, entonces puede hacerlo con una supraperióstica y él me va a ir avisando donde yo puedo detenerme al colocar el implante. Por ejemplo, cuando se colocan implantes en mandíbula, en zona de molares, por ejemplo, en zona de premolares, solo pongo supraperióstica, levanto un colgajito, abro y empiezo ¿cómo se llama? A ocupar los diferentes aditamentos para
colocar el implante y eso no va a molestar. De hecho, todavía me sirve un poco. ¿Para qué? Para que yo pueda saber si ese implante está cerca o presionando, en el caso de la mandíbula, al nervio dentario inferior. Son situaciones que nosotros vamos a ir viendo y no es mucha, quizás es mucho más traumático. De hecho es así, es más traumático hacer una cirugía de cordales impactadas o retenidas que la colocación de un implante. Es mucho más rápido. Y no, pero hay que manejar el dolor porque yo estoy haciendo aquí una injuria. ¿Eh? Yo estoy levantando un colgajo y yo de alguna manera o estoy colocando una sutura, estoy traspasando mi encía, entonces eso me va a dar cierto malestar, se va a convertir en dolor. Entonces vamos a decir que este señor, según Coles, en el 2001, eso también es un, ¿cómo se llama? Es un concepto que está dada también por la Asociación Internacional para Estudiar el Dolor y nos dice que el dolor es una sensación y una experiencia desagradable asociado con un daño tisular potencial o descrita en términos de tal daño. Cuando me dice que es una sensación y experiencia desagradable, o sea, por eso he puesto esa foto ahí de ese señor que tiene una cara, el pobrecito, que a saber qué le está pasando, ¿verdad? Y no es un dolor del corazón, ni que lo dejó la novia, ni que lo dejó el novio, es un dolor de verdad, que está asociado a un daño tisular que puede ser potencial o puede ser también descrito en términos de tal daño. ¿Cuál daño es el que nosotros vamos a hacer? O nosotros podemos decir, miren, la extracción de una cordal, por ejemplo, donde se ha cortado hueso, donde estaba bien cerca del dentario y que podría ser que dejáramos hasta con una parestesia. Si dejamos parestesia, pues no va a sentir dolor, obviamente, pero si hemos hecho un daño tisular, realizándolo, levantando el mucoperiósteo, a veces nosotros no tenemos cuidado de los tejidos bucales y cuando más se dañan los tejidos blandos, eso se transforma en dolor e inflamación. ¿Sí? Entonces es necesario que yo pueda tener o que pueda darme cuenta qué es el dolor. De verdad, ustedes tienen que aprender a manejar el dolor. Muchas veces se les olvida a los profesionales de la salud bucal manejar el dolor. Y solo le damos un ibuprofeno que se lo tome cada 4 horas y vaya, que le vaya bien, señor, y hasta luego nos vemos. Más no sabemos que esa sensación, que es una experiencia desagradable, va a depender del daño que yo haya realizado. Igual, no todas las personas, no todos los seres humanos reaccionan al dolor de la misma manera. Cada uno tiene diferencias de sensibilidad de los receptores del dolor, sino por diferencias en la estructura psíquica de las personas. Muchas veces la intensidad del dolor no es que sea un dolor que no aguante, por eso también hay escalas, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender a manejar el dolor o a diferenciar el dolor por escalas, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor lo puedo dirigir por esto, y dependiendo del dolor que haya, vamos a hasta poder dar los medicamentos necesarios para ello. Puedo utilizar solo un analgésico cuando estoy en el escalón 1, puedo utilizar en el escalón 2, me voy ayudando de un analgésico más un antiinflamatorio, pero en el escalón 3 ya necesito que vaya utilizándose ¿cómo se llama? Un analgésico más un antiinflamatorio o un opiáceo. Ya, entonces ahí ya nos estamos metiendo a otro tipo de dolor, ¿sí?
y la sensibilidad de cada uno es igual. Se dice, por eso es que es mentira que la mujer es el sexo débil, se dice que la mujer puede o tiene más, ellas pueden tener un dolor más fuerte que nosotros, los hombres, y no sentirlo de la misma manera. Nosotros nos pinchamos una uña, nos cortan y estamos llorando. Entonces, igual, ¿por qué? Porque la mujer está creada para la maternidad. Entonces, no es lo mismo. Y de hecho, también hay una mujer que puede ser más fuerte o hay un hombre que puede ser más fuerte ante cierto dolor. ¿Estamos? Así que quiere decir que no todos reaccionamos de la misma manera. Así que tranquilos por aquellos que no sienten dolor o también tranquilos por aquellos porque tienen un mayor dolor. La terapéutica medicamentosa, analgésica, antiinflamatoria y antipirética basa sus efectos en la actividad de los mediadores químicos inflamatorios. Esto lo dijo Consolaro en el 2009, que es un brasileño. Y entonces, ¿qué significa esto? Que depende de todos los mediadores químicos inflamatorios. Luis Palacios, mencioname cuál es un mecanismo, cuál es un mediador químico inflamatorio. No están relacionados con las, ¿cómo se llaman? La COX-1, la COX-2. No. Carla Moreno. Vamos a ver si están por ahí pendientes. Vamos a ver, eso me ayuda a tomarles la asistencia, porque yo no quiero estar aquí solo dándole la clase, yo quiero que también ustedes interactúen, que pregunten. Yo no voy a comer, así que no quiero estar solo aquí atrás de la computadora, ahora que ni los miro, solo hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Así que vamos a ver, Carla Moreno. Si no me contesta, le pongo falla, porque si yo tomo asistencia. A la 1, Carla Moreno. A las 2, a las 3, inasistencia para... Perdón, doctor, es que mi internet no está muy bien. Ok, entonces dígame. Mencióneme usted un mediador químico, si puede, si no, tranquila. No, doctor, no, es que no le escucho. Va, tranquila entonces. No hay problema, tranquila. Que me internet. Vamos a ver. Ezequiel, decime cuál es un mediador químico. Mencioname un mediador químico de la inflamación. La serotonina. Ok, la serotonina. La prostaglandina. ¿Quién? Las prostaglandinas. Ajá. Y la leucotrieno. Los leucotrienos no. Las prostaglandinas y los leucotrienos no. Eso es otra cosa. También está la histamina. La histamina sí es un, ¿cómo se llama? Es un mediador químico inflamatorio. Entonces vamos a ir viendo más adelante cuáles son los mediadores químicos, cómo ayudan, cómo se da este proceso, porque nosotros debemos de saber, para llegar a saber lo patológico, tenemos que saber primero lo fisiológico. Y algunos se asustan cuando les digo, ¿cuál es la fisiopatología de la hipertensión arterial? Ponen una cara que es como si les estuviera preguntando no sé qué cosa. Pero ustedes tienen que, ¿cómo se llama? Tranquilizarse. Fisiopatología, ¿qué significa? Fisiología, lo normal. Cómo actúa, cómo empieza, qué es lo que está pasando normalmente. Y la patología, pues, lo que pasa a una enfermedad. Entonces, siguiendo aquí, vamos a hablar de la fisiopatología del dolor. Entonces, cuando estamos hablando de la fisiopatología del dolor, estamos entendiendo que hay ciertos estímulos que me van ¿cómo se llama? Los estímulos van a activar a los receptores del dolor, ¿sí? Y estos receptores del dolor van a estar diciéndonos qué es lo que hay en cada, ¿cómo se llama?
¿quién va a estar? O dependiendo del estímulo, así van a ser los receptores del dolor, porque los estímulos pueden ser físicos, pueden ser mecánicos, y hay un receptor del dolor para los estímulos físicos, hay un receptor del dolor para esto. Entonces, cada uno de estos estímulos, ¿verdad?, que se van dando y van pasando de una neurona a otra neurona, porque nosotros tenemos que llegar a conocer cuál es la primera neurona, cuál es la segunda neurona del dolor, dónde se encuentra la primera neurona del dolor, y esas son las situaciones que nosotros nos vamos a ir o vamos a irnos con las cuales vamos a ir viendo más adelante. Los estímulos llegan a los receptores, se activan los receptores del dolor y se activa la primera neurona aferente. La primera neurona aferente, que es donde inicia y es la que me manda, que pum, llega el receptor del dolor y está activando la primera neurona. ¿Ok? Entonces esta primera neurona, y es un círculo que se va dando, y nosotros somos parte de ese círculo. No lo digo como un círculo vicioso, sino que es que primera neurona de frente, hay unos estímulos, los estímulos van receptores ¿cómo se llama?, a activar a los receptores del dolor. Entonces, primera neurona, acá. Lo primero que pasa es que yo hago una lesión, digamos lo que es un bisturí, esto va a ser un elevador, pongámoslo a que ya estamos en la cirugía, y están los receptores químicos, prostaglandinas, el potasio, la histamina, la bradicinina, la sustancia P, ¿ok? Que estas son las que van a activar y van a llevar las señales, ¿ok? Va de neurona a neurona hasta la parte de donde vamos a comenzar ¿cómo se llama?, el dolor. Permítanme. Entonces, ahorita estamos viendo esto de cómo nosotros tenemos que ir entendiendo un poquito, y lo vamos a ir hablando más adelante. Ahora, los estímulos, los receptores del dolor, la primera neurona aferente me activa las prostaglandinas, que son mediadores químicos del dolor y de la inflamación, ¿verdad? Porque las prostaglandinas son si ustedes no sé si han escuchado de la cascada del ácido araquidónico. Entonces, la cascada del ácido araquidónico, donde se dan un montón de cosas, que lo vamos a ver también más adelante, y vamos a ir hablando un poco de cómo se van dando todos estos procesos. Ahora, los estímulos pueden ser térmicos, pueden ser estímulos mecánicos, pueden ser estímulos químicos. Luego se da la bomba de activación o la activación de la bomba sodio-potasio, pero el que más está siendo afectado es el potasio. Y está llevando esto a que hay un cambio de la polaridad de la membrana, haciendo la transmisión del impulso nervioso. ¿A través de quiénes? A través de las prostaglandinas. A través de las prostaglandinas. ¿Ok? ¿Y estas qué hacen? Aumentar la sensibilidad de las terminaciones nerviosas del dolor, reaccionando frente a los estímulos que se están dando. Igual, las prostaglandinas se intensifican después de un daño tisular, aumentando la excitabilidad de la membrana celular de las neuronas. Están los estímulos que pueden ser térmicos, mecánicos y químicos. ¿Ok? Eso, volvemos a repetir, activa la bomba sodio-potasio. ¿Quién más? Por eso es que en la anterior, acá, quien me aparece es el potasio.
cambia, hay un cambio de la polaridad de la membrana, que eso también lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de los anestésicos locales, que tiene que ver mucho con esto, y a través de las prostaglandinas, que van a actuar dos cosas. Si yo les pregunto, por ejemplo, pregunta del examen puede ser, ¿qué es lo que hacen las prostaglandinas en el proceso de inflamación o analgesia? 1. Aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas del dolor y reaccionan frente a los estímulos. Y 2 sería que las prostaglandinas se intensifican después de un daño tisular, aumentando la excitabilidad de la membrana celular de las neuronas. Si se aumenta la excitabilidad de la membrana celular de las neuronas, se está convirtiendo en que yo puedo estar frente a un dolor. Si esto aumenta, entonces para mí va a aumentar también el dolor. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas hasta aquí, jóvenes? Doctor, No, doctor. Yo sí, no sé si podría repetir lo que hizo de la pregunta de las prostaglandinas. ¿Quiere que le diga la pregunta que le voy a hacer en el examen? No es que esté... Nada, pues, pero para anotarla, o sea, imagínese después. Pues lo que les estaba diciendo es que les puedo preguntar que qué es lo que hacen las prostaglandinas a nivel del el proceso antiinflamatorio o proceso inflamatorio, ¿verdad? Y es uno o de analgesia o del dolor, aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas del dolor, aumentan la sensibilidad. Si esto no pasara, nosotros no tuviéramos dolor, porque el dolor al final es un proceso que es un proceso que me está diciendo que algo está pasando. Es un proceso que es bueno que pase, porque si nosotros no sintiéramos dolor, estuviéramos con una celulitis, con un absceso, nos podríamos empujar y todo lo demás, pero como yo nunca sentí dolor, ¿ok? Entonces, esto hace que las prostaglandinas se activen y me aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas del dolor y reaccionan frente a los estímulos. Y las prostaglandinas, que hacen también, intensifican después de un daño tisular, aumentando la excitabilidad de la membrana celular de las neuronas. ¿Estamos? ¿Copió la pregunta? Sí, doctor, gracias. Ok, sigamos. Estos son los mediadores químicos: la bradicinina, la serotonina, la histamina, las prostaglandinas, la sustancia P. Cada una de ellas tiene una función. Cada una de ellas tiene una función. La histamina, que hace que haya un aumento de la permeabilidad vascular, y cuando hay un aumento de la permeabilidad vascular, hay una cantidad de sangre que va entrando y hay un montón de toxinas que van aumentando en el proceso, y todo va llegando hasta ahí. Y las prostaglandinas que tienen, es que fíjense que las prostaglandinas excitan, le dan una mayor sensibilidad a la membrana y una excitabilidad de ellas, y por eso pasa esto y esto. Y la bradicinina, ok. Entonces, una tarea va a ser averiguar la función de la sustancia P, de la bradicinina, de la serotonina, de la histamina y de las prostaglandinas, como tal. Esa es tarea, eso sí ya se los pongo desde ahorita. ¿Puedes repetirlo? ¿Lo puede repetir, doctor? ¿Cuál es la función de estos mediadores químicos? De las prostaglandinas, de la histamina, de la serotonina, de la bradicinina y de la sustancia P, específicamente de ellos. Eso se los voy a preguntar en el parcial. Si no me lo averiguan, pues si no hacen la tarea, entonces no la van a ¿cómo se llama? No lo van a saber para el parcial.
Entonces, cuando estas prostaglandinas, cuando las histaminas, cuando la serotonina están aumentando, se dan muchos cambios vasculares, se da una cantidad de cambios vasculares, lo que yo le decía. Algunos aumentan la permeabilidad de la membrana, otros hacen que los vasos se dilaten, otros hacen que hay una vasoconstricción, y cuando hay vasoconstricción, ¿qué es lo que se pretende? Que todos estos componentes químicos nos ayuden, y esa vasoconstricción va a ayudar a que no haya una inflamación como tal, pero también hay un momento en que yo necesito que no solo haya una vasoconstricción de los tejidos o de los vasos, sino que haya una vasodilatación. Cuando hay una vasodilatación es lo que yo le podría decir que es lo que está pasando cuando yo les pongo, o por qué les pongo caliente a las personas, porque les digo, vaya, fíjense que el primer día de la extracción yo le voy a dejar unas compresas calientes. Ah, ok, pero ¿por qué las compresas calientes? Porque las compresas calientes me ayudan a la vasodilatación. ¿Y por qué yo necesito una vasodilatación? Ah, miren, yo voy a necesitar una vasodilatación porque yo ya todos estos procesos se tienen que ir en la sangre, no se tienen que quedar ahí. Todas estas sustancias químicas que se están haciendo ahí, hay toxinas y todo lo demás, entonces me están haciendo más inflamación. Entonces hay un momento que yo necesito que esté los vasos vasodilatados. Valga la redundancia, vasodilatación, que en todos los componentes ahí, que hay una vasodilatación. ¿Para qué? Para que la sangre corra con mucho más, como mejor. Ah, no, pero ¿y por qué le dejo? ¿Por qué le puedo dejar compresas frías? Ah, es que mire, doctor, fíjese que yo le voy a dejar compresas frías porque yo quiero que haya una vasoconstricción. Ah, ¿y qué querés hacer tú cuando pongo vasoconstricción? Ah, que todos estos mediadores químicos estén actuando en el área de la injuria. Muy bien. Entonces, ¿cuándo vas a dejar el vasoconstrictor? ¿Cuándo vas a dejar hielo? ¿Cuándo vas a dejar compresas frías? Ah, pues lo voy a hacer ¿cuándo qué? El primer día. Ah, ok. ¿Y por qué el primer día? Ah, porque el primer día, papá. Así van a tener que contestar cuando les pregunte aquí en la clínica. Ah, entonces, ¿por qué está dejando compresas frías? ¿Cuándo hay que dejar compresas frías? ¿Cuándo hay que dejar compresas calientes? ¿Me doy a entender? ¿Me explico, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Más adelante voy a ir explicando y vamos a ir especificando en qué momentos, cuando yo quiero, necesito vasoconstricción, cuando yo quiero que haya vasodilatación, qué es lo que me está produciendo la vasodilatación, qué es lo que me está produciendo la vasoconstricción. Y por eso les he mandado a averiguar como tarea cuál es la función de la sustancia P, cuál es la función de las prostaglandinas, cuál es la función de la histamina, de la serotonina y de la bradicinina. Ahora, estos me ayudan, y aquí está el factor 12. El factor 12 es el plasma o el fibrinógeno. Entonces, cuando el factor 12 está actuando, se convierte en plasminógeno, el plasminógeno en plasmina. Este está en un cininógeno, las cininas y la bradicinina. ¿Esto qué me ayuda? ¿O qué me ayuda? ¿O qué me hace? El factor 12 del cual yo estoy hablando es el factor 12 de la coagulación, ¿sí? Que está activando cierto o son otros mediadores químicos que actúan en la inflamación, son mediadores químicos que actúan en el dolor. Entonces, cuando el plasminógeno se está convirtiendo en esta plasmina, hay ciertas células que se están formando o que se están no formando, sino que se están convirtiendo en células que pueden ayudarnos a esta vasoconstricción y a esta vasodilatación. Siempre pensando, igual, cuando me digan los anestésicos locales, ¿qué hacen los anestésicos locales? Ah, es que los anestésicos locales actúan en los diferentes sistemas. Ajá, ¿qué hacen el sistema circulatorio? Actúan como ¿qué? Como vasoconstrictores, no les voy a decir yo. El anestésico como tal no actúa como un vasoconstrictor. De hecho, todos los anestésicos locales son vasodilatadores, es lo contrario, ¿verdad? Lo que hago yo es colocarle a los anestésicos locales epinefrina. Ah,
¿y por qué le pone epinefrina, doctor? Porque la epinefrina es un vasoconstrictor, ¿sí? Entonces aquí es lo mismo. Cada factor de estos va convirtiéndose y me ayudan ¿a qué? A que el proceso inflamatorio se esté dando. Y yo sé dónde voy a llegar a pararlo para que no siga inflamándose. Por eso vamos a ir hablando un poquito también de inflamación. ¿Cómo actúa la inflamación? ¿Qué es lo normal? Porque sí, es normal. Si yo quito y hago una injuria, es normal que se inflame. Por eso es que ustedes al paciente deben de decirle, mire señor, es normal que usted se vaya a inflamar. Es normal, completamente normal. Ahora le va a decir usted después, pero la inflamación va a ir disminuyendo con los días después del postoperatorio. Y es un signo de alerta para nosotros, los profesionales de la salud oral, que, digamos, le hace 5 días le quité la cordal, pero mi paciente se está inflamando. Ojo, ahí está pasando algo. Esa inflamación ya no es normal. Es normal el día que usted le hizo la extracción, que le hizo el procedimiento quirúrgico que tenía que hacerle. Es normal el primer día, es normal el segundo día, es normal el tercer día, es normal el cuarto día. Pero si al quinto día esa inflamación no va bajando y al contrario aumenta la inflamación, entonces está pasando algo que no es normal. Y por eso nosotros tenemos que estar claros de todas estas situaciones. ¿Estamos? ¿Me explico, jóvenes? Sí, doctor. ¿Estamos bien? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Yo, doctor, entonces este factor 12 vendría, o sea, siendo como... Lo que pasa es que el factor 12, si nosotros nos recordamos, es un factor de la cascada de la coagulación. Recuerden que la cascada de la coagulación se divide en vía extrínseca y vía intrínseca. En la vía intrínseca es donde se está dando lo del factor 12 o que me está activando ciertas sustancias, porque aquí ya me voy a meter a otros temas, por ejemplo, como la hemostasia. Y la hemostasia la puedo dividir como primaria y secundaria. Pero no quiero meterme como mucho a esto. Esto es más, se los estoy diciendo como más que hay ciertos procesos que van cambiando todo esto. No es que va a ser así. Permítanme. Ajá, Virginia, eso es lo que le quiero decir. O sea, hay un montón o cantidad de procesos que se están dando en la inflamación. Sin embargo, estos procesos no quiero ni que se los aprenda como tal, ¿sí? Sino que vayamos entendiendo de que una cosa nos va a llevar a varias más, pero que son siempre los factores químicos los que actúan en el proceso inflamatorio y en el proceso de el manejo del dolor. ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Ok. Ahora, el dolor por inflamación, ¿verdad? El dolor por inflamación, igual está, hay una estimulación de las ¿cómo se llama? De las fibras del dolor. Hay mayor excitabilidad de las neuronas centrales, donde en cual actúa la bradicinina, la citonina y las prostaglandinas, bradicinina, citosina y prostaglandinas, el fibrinógeno plasmático, que es el que veníamos hablando del factor 12 en la anterior, el factor tumoral
interleucina 1 y la interleucina 8. Estos son específicamente del dolor por inflamación. Bradicinina, citocina, prostaglandinas, el fibrinógeno plasmático, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 8. Ahora, ya nos vamos a meter a cuáles son los tipos del dolor. Y los tipos del dolor los vamos a dividir así, según su duración, en agudo y crónico. ¿El agudo cuál es? Eso. Yo le debo 250. Entonces, según su duración, es agudo y crónico. Agudo es limitado en el tiempo con un escaso componente psicológico y es un dolor de rápida acción. ¿Sí? Si yo les digo, clasifique o según la clasificación del dolor, según su duración, ¿cómo se divide? Igual, ustedes lo van a decir, dolor crónico y dolor agudo. El dolor crónico está también, es ilimitado en su duración, ilimitado en su duración, se puede acompañar por un componente psicológico. ¿Estamos? Tipos de dolor, según se divide, según su dolor, en crónico y agudo. El agudo es limitado por tiempo. Y el crónico es ilimitado. Se dice que un dolor por más de 3 meses ya es un dolor que es crónico. Ya es algo crónico. Ya miren, fíjense que vengo porque ya tengo un dolor que desde hace miles de años me está pasando. Por ejemplo, ¿verdad? Hay pacientes que son un poquito exagerados. O tengo un dolor desde hace un mes. ¿Ah? Ya un dolor de hace un mes para mí ya es un dolor crónico. Ahora, según la patogenia, los dolores los vamos a poner de 3 maneras. Un dolor neuropático, un dolor nociceptivo y un dolor psicógeno. El neuropático es aquel que es directo al sistema nervioso central por medio de la lesión de los nervios periféricos. Que usted abriendo la puerta del carro se machuca el dedo con la puerta, entonces eso es un dolor neuropático. Es un producido directo por el sistema nervioso central. Ahí la neurona se activó, que es una neurona, la primera neurona es una neurona aferente, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, es una neurona aferente y boom, va el impulso nervioso de una neurona a otra neurona. ¿Y por medio de qué? Por una lesión en las vías periféricas. Se describe como punzante, quemante, acompañado de parestesias y diestesias, hiperalgesias, hiperestesias y alodinia. ¿Qué son las disestesias? ¿Quién me dice? Doctor, no es como una, no sé, como un trastorno de lo que se siente, o sea, no sé. Eso es más o menos así. La disestesia es un trastorno que vos no sabes dónde es el dolor, ¿verdad? Es algo que no está seguro de que el dolor es algo doloroso. Casi siempre dicen que es en las manos estas disestesias. Y una hiperalgesia, Virginia, ¿qué es una hiperalgesia? No sé, doctor. Hiper, ¿qué significará? Grande, más. Ajá, algesia
que viene dolor, es un dolor demasiado grande, es un dolor que dice, ay, no aguanta, que no sé qué, que no... es un dolor enorme. Eso es hiperalgesias. Hiperestesias es lo mismo. Es algo, ¿cómo decirles? Por ejemplo, hay unas parestesias, cuando son estas parestesias, las parestesias es cuando ustedes no sienten, porque, por ejemplo, quitando la cordal, en una hiperestesia, es el dolor que cuando se daña el dentario, en ese momento, ese dolor es demasiado fuerte y se daña, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es alodinia? Búsquenlo en Google, googleenlo. Doctor, una pregunta con la disestesia. Ajá. Entonces, eso es como por la ubicación, o sea que no se sabe. Ajá, es por la ubicación, cabal. Ah, ok. Eso. Ajá, alodinia. Doctor, ¿podemos poner a grabar la clase? No, eso les iba a decir, mis clases no se pueden grabar, tienen que poner atención. Doctor, ¿se puede decir que es un dolor que se da después de un estímulo? ¿Quién? ¿Cuál? Alodinia. Es Hola. como una sensación dolorosa ante un estímulo que normalmente no suele ser doloroso. Eso, ajá. Cuando eso, si ustedes ven, por ejemplo, que eso no es normal, luego, porque yo estoy tocando, por ejemplo, hago un normal tocar el carrillo del paciente y eso le esté dando un dolor que nada que ver, ¿verdad? Eso es una alodinia. Entonces, tiene que ver mucho el sistema nervioso central en estos tipos de dolores según su patogenia. El nociceptivo es el más frecuente, se divide en somático y visceral, ¿verdad? Es el resultado de los estímulos sensitivos localizados. El somático se origina por una lesión a nivel de la piel, los músculos, articulaciones, huesos, es localizado totalmente y puede ser un dolor agudo o crónico. Ahí ustedes pueden decir, me fui a correr o me puse a jugar un partidito de fútbol con mis cheros y me zamparon una zancadilla y caí y me duele. Ustedes saben, cabal, que eso es un dolor que es somático. Estamos. Y claro, el dolor visceral que es de vísceras. Luego vamos con el dolor psicógeno que interviene en el ambiente psicosocial que rodea al individuo y es típico. La necesidad de un aumento constante de las dosis de analgésicos con escasa eficacia y el dolor no es por algún daño, sino que viene directamente del cerebro. Aquellos pacientes que tienen algún problema psiquiátrico específicamente, ¿verdad? Imagínense que toman cantidades de analgésicos que no sienten ninguna eficacia y por eso algunas veces a estos ya les dan analgésicos que actúan a nivel justo del sistema nervioso central y pueden ser, por ejemplo, la gabapentina, que ya es un componente psiquiátrico. Ahora, según la localización, aquí ya estamos hablando del somático y el visceral y se produce por la excitación anormal de los nociceptores. Ahora, ¿cuáles son los receptores del dolor? Pregunta de examen. ¿Cómo se le llama a los receptores del dolor? Se llaman nociceptores. Estamos. Nociceptores. Esos son los encargados de transmitir el dolor.
los nociceptores. Son somáticos, superficiales o profundos. En la piel, el periósteo, ¿verdad? El periósteo, y el periósteo podemos tener por todas aquellas donde hayan huesos. Ustedes levantan la mucosa, levantan ¿cómo se llama? Todos los tejidos, y sobre el hueso está el periósteo. Eso es lo que duele. El sistema musculoesquelético es un dolor localizado, punzante, y que se irradia siguiendo el trayecto del nervio. Luego está el dolor visceral, que se produce por la excitación anormal de los nociceptores viscerales. Este dolor se localiza mal porque no se sabe, me duele esto, no, es que siento aquí, es que no, es continuo y profundo. Asimismo puede irradiarse a zonas alejadas del dolor donde se originó. Según su curso, el dolor puede ser continuo o irruptivo. ¿Cuál es el dolor continuo? Es un dolor que está persistente a todo el largo del día y no desaparece. Por ejemplo, algunas pulpitis, que es la inflamación de la pulpa y que son irreversibles, puede ser un dolor que no se aguanta y anda la gente anda, y mucho más cuando hay un estímulo que lo está provocando. Por ejemplo, en un caso de una pulpitis, el agua helada, el agua caliente, el café que está caliente, dice la gente, solo con que me llegue agua ese dolor no lo aguanto, doctor, y me dura todo el día. Eso es muy común en las pulpitis irreversibles, por ejemplo. Un dolor irruptivo. ¿Cuál es el dolor irruptivo? Es la exacerbación transitoria del dolor en pacientes bien controlados con dolor de fondo estable. ¿Qué significa esto? Que el dolor va a ser provocado, dice, por un dolor irruptivo inducido por el movimiento de alguna acción voluntaria del paciente. Este es un dolor que de repente, ¿verdad? Y eso es según su curso. Y se puede, de repente se quita el dolor, pero luego llega un estímulo y lo vuelve a activar, ¿verdad? Los receptores del dolor, ¿cómo se llaman? Vamos a ver, ya voy a preguntar. Josué Guillén, ¿cómo se llaman los receptores del dolor? Nociceptores. Eso, estamos. Según la intensidad, el dolor puede considerarse como leve, moderado y severo. ¿Cuál es el dolor leve? Es aquel dolor en el que el paciente puede realizar actividades habituales. Me está molestando, pero siempre me fui a correr, siempre me fui a jugar un partidito, siempre fui al cine, siempre fui a hacer lo que podíamos hacer. El dolor moderado es aquel paciente en el cual se le interfieren las actividades habituales al paciente. ¿Estamos? Y el dolor severo es un dolor que interfiere con el descanso del paciente. ¿Cuál es el dolor severo? El que te despierta a la 1 de la mañana y no aguantas el dolor. Eso es un dolor severo. O que estás sentado de repente y ¡boom! Sentís el dolor y eso es un dolor severo, ¿verdad? Según la intensidad. Entonces les puedo decir yo en el examen, vaya, entonces díganme ustedes cómo clasificamos el dolor. Pues mire doctor, el dolor lo clasificamos según la intensidad, según su curso, según su localización, según su patogenia y según su duración. ¿Estamos? Podría ser. Yo sí les pregunto, bueno, según la patogenia, ¿cómo se divide el dolor? Pues se divide en neuropático, nociceptivo y psicógeno. Ok, según su localización, en somático y en visceral. Según su curso, continuo e irruptivo. Ok. ¿Y cuál es ¿cómo se llama? El dolor irruptivo. Es aquel tal. Ok.
Bueno, creo que ya son las 1:40. Como son 50 minutos de clase, creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Esta clase son como 4 horas de clase que vamos a tener, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? A la hora que sea, jóvenes, si hay necesidad de que ustedes me pregunten, pues pregunten, no se preocupen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No hay ningún problema. Espero que estudien. Si hay preguntas, mañana también podemos hablar un poquito antes de las ¿cómo se llama? De la clase. Podemos recapitular si quieren de qué estamos hablando, porque sí, esta clase son como 200 diapositivas, así que nos falta todavía material para esto. Estamos. Por eso algunas veces no me detengo en ciertas cosas, sino que hay que ir más rápido. Y si pueden leer un poquito de los mecanismos del dolor y de inflamación, pues todavía mucho que mejor. ¿Estamos? ¿Preguntas? Doctor, ¿cree que puede explicar otra vez el dolor irruptivo? Que ese sí no lo entendí. Ok, ahorita vamos. Vamos a ponerlo. Quiero ver. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Ok, espérame. Aquí está. Dice que esto es según el curso del dolor, ¿ok? Entonces, si en un curso yo lo puedo dividir en continuo y irruptivo. El continuo es un dolor que está en todo el día, en tu boca, en tu dedo, en donde sea, y que vos pasás todo el día con el dolor o toda la noche. ¿Cuál es el irruptivo? El irruptivo es que vos en algún momento de lo que está pasando lo activa. Por ejemplo, se me calmó el dolor hace como un día, pero fíjese que ahora cuando mordí, otra vez me comenzó, ¿sí? Hay una exacerbación transitoria que es exacerbación que baja el dolor, ¿sí? Se puede manejar el dolor. En cambio, hay algo que activa otra vez el dolor. ¿Cómo se llama? Se dejó de sentir dolor, ok, pero te comiste una chica y la mordiste, eso otra vez activó el dolor. A eso me refiero con un dolor irruptivo. ¿Estamos? Sí, estamos, gracias. No se interrumpe, ¿verdad? Ese dolor se interrumpe, pero otra vez lo activa algo ¿cómo se llama? Que lo provoque, que estás comiendo un manguito verde, ¿verdad? Mordés, eso es lo que te molesta, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Más preguntas, jóvenes? Todo claro como el agua del pantano. ¿No hay preguntas, jóvenes? Yo creo que no, doctor. No, a ver. Todo bien, doctor. Estos muchachos no hablan, hombre. Siento que solo estoy hablando con la computadora, pero igual. No. Es el hambre, doctor. Entonces, sí, es el hambre, ¿verdad? Mañana nos vemos entonces otra vez a las 12. Me mandaron todos ya, ¿cómo se llaman los grupos? Espero tienen que salir 10 grupos.
Si no, pues yo les aviso si hay necesidad de aumentar más. Solo quiero ver una cosa, permítanme. Ahorita hay 91. Solo voy a bajar la lista de asistencia. Ok, aquí estamos.